¿Qué tal, dragonautas? Ya estamos de nuevo aquí, a las puertas de la guarida del dragón, a punto de adentrarnos de nuevo para rescatar documentos y archivos que sean de vuestro interés. O no, nunca llueve a gusto de todos. En cualquier caso, y en nuestro afán de recordar al doctor Fernando Jiménez del Oso en estos días, recordamos que el pasado 27 de marzo se cumplían 15 años de su fallecimiento, pues durante los próximos meses vamos a compartir documentos, archivos, entrevistas que tienen que ver con el doctor, con Fernando Jiménez del Oso. Hoy en concreto os vamos a compartir la charla que hace unas semanas mantuvieron su hijo, Fernando López del Oso, el periodista Lorenzo Fernández Bueno, quien sin duda mantuvo más que dignamente la llama del legado del oso a la muerte de este, al frente, entre otras cosas, de la revista Enigmas, fundada por Fernando a mediados de los 90 y que actualmente pasó a ser la revista Año Cero Enigmas, y también pues junto a Jesús Callejo, colaborador y amigo de Fernando Jiménez del Oso durante muchos años. En esta charla afloran detalles, recuerdos y anécdotas que nos dibujan a un Fernando desconocido, un Fernando que va mucho más allá de la televisión. No tiene desperdicio, de verdad, así que muy atentos. Tendréis que disculpar que la calidad del sonido no sea excelente, pero la consideramos más que suficiente para poder disfrutar de esta hora de tertulia. Además, no quisimos dejar pasar la oportunidad de charlar con algunos de los amigos que se acercaron hasta la presentación, como por ejemplo Aldo Linares. Bueno, Aldo, aquí ando un poco más perdido porque sí que no sé muy bien cómo conoces tú a Fernando, porque por ejemplo Juan Ignacio y otras personas ya voy sabiendo la historia, pero en tu caso... En mi caso se lo tengo que agradecer a Miguel Blanco, porque en un espacio en blanco hace muchos años en Gran Vía, a las 11 de la noche, 12 de la noche, tuve el placer de conocer a Fernando. Recuerdo que, siempre recordaré que yo iba con una parca y él quería una lata de Coca-Cola. Entonces me dice, bueno, vamos a coger un par de Coca-Colas, ¿no? Y yo, claro, yo estaba diciendo, uy, madre mía, ¿por qué era tan serio? Y Miguel se puso muy serio también. Y nos fuimos a sentar y me decía, esa parca te queda bien, pero es grande, ¿no? Es para pasar frío en las investigaciones, ¿no? Y claro, yo no sabía qué decirle, pero me pareció tan de ese sentido el humor tan fino. Y esa parca la usé durante mucho tiempo, ¿sabes? Sí, totalmente. Con esa parca entré a muchos sitios mistéricos, con esa parca empecé a guardar grabadoras donde guardaba cintas de cassettes estas para grabar psicofonías, pero siempre le recuerdo con ese punto de cercanía, de mucha educación, pero también como de esa doble mirada, de estar mirándote, pero al mismo tiempo estar mirando un poco más allá. Y esa mirada era súper potente, por supuesto, y donde esté seguramente que sigue mirando de esa manera, seguro. Y ahora, Aldo, precisamente, bueno, los últimos años, gracias al Grupo EPTA, tus investigaciones, pues lógicamente has entrado más en el mundo de la divulgación, pues digamos que hace 15 años cuando Fernando Jiménez del Oso estaba todavía activo. Y me gustaría saber ahora, visto también desde dentro, desde tu perspectiva, te iba a decir una palabra porque queda muy bien, pero en realidad no tiene por qué ser una. ¿Qué detalles de esa mirada de Fernando crees que hoy en día vendría bien? Porque hay gente que dice que hoy Fernando, los tiempos han cambiado, no tendría el mismo éxito que entonces, pero yo estoy convencido que parte de su divulgación tiene unas claves concretas que seguirían funcionando. ¿Cuáles crees que son? Pues mira, te diría, tener pasión, pero no fliparse, que eso es una cosa importantísima, no fliparse, porque ahora hay mucha pasión pero desbocada, y la pasión desbocada es como un potro desbocado que es peligroso, pero él tenía ese punto de ser apasionado pero no ser un flipado. Entonces aprendías a ser cauto, aprendías que muchas veces la discreción es los 2 pasos que das para atrás para dar 4 para adelante, y eso es una cosa que a veces echo de menos, a veces. No fue el único en estar por allí, ni mucho menos. El gran Juan Ignacio Cuesta no podía perderse esta cita y la ocasión de recordar a un buen amigo como fue Fernando Jiménez del Oso. Maese Cuesta, que vivió intensamente los años de amistad con Fernando, nos cuenta, entre otras cosas, una anécdota que nos acerca más a conocer la figura del doctor Jiménez del Oso. Pues mira, los 4 o 3 y medio últimos años que vivió Fernando, yo prácticamente pues me convertí un poco en su confidente, su amigo. Me llamaba continuamente porque le arreglaba el ordenador y eso nos llevaba a hacer muchas reflexiones y a cambiar muchísimos datos y muchísimas cosas y tal. Y fue un gran consejero, pero tanto que
Ya mi padre faltaba, ya mi padre haya muerto, que llega a considerarle incluso mi propio padre. Además, si tienes en cuenta que luego él fue el que nos animó a Fernandito y a mí para que pusiéramos los viajes del Club Enigmas, pues con eso ya te lo digo todo. O sea, el padre con el hijo, vamos, o sea, prácticamente unido a ellos mucho tiempo. Yo sé que la pregunta esta es obvia, Juan Ignacio, porque todo el mundo querríamos tener a Fernando a día de hoy y poder seguir disfrutando de él, pero tal y como está la divulgación, cómo va evolucionando el periodismo, sobre todo especializado, ¿es necesario, se echa en falta a Fernando? Pues sí, porque Fernando era un hombre inteligente, sensato, pero sobre todo era un hombre que todo lo ponía entre comillas y todo lo ponía con letra pequeña para que tú pudieras decidir personalmente si él tenía o no tenía razón. Te daba datos, no como ahora que se habla categóricamente de las cosas y se da por sentado cosas que no son verdad. Ahora pasa mucho que se utiliza mucho el recurso de aquí están los datos, opinen ustedes, pero no se dan todos los datos. Y es verdad que Fernando sí que lo hacía. Hombre, Fernando sí que te daba todos los datos, por supuesto. Ahora parece que se dan datos, pero tú ya sabes perfectamente que algunos presentadores que hoy día, digamos, que han cogido un poquito el relevo en estas cuestiones y tal, se rodean de colaboradores muy buenos, pero otros que no tanto. Así que ahí no te puedo decir más. Fue sin duda una grata sorpresa encontrarnos por allí con nuestra amiga Elena Merino, directora y presentadora del podcast Elena en el País de los Horrores, que por cierto no os podéis perder. Elena llegó a conocer a Fernando, pero nos interesaba mucho su opinión de periodista al respecto de las características en la forma de divulgar y tratar el misterio de Fernando Jiménez del Oso. Características que hoy pueden llegar a echarse en falta o que al menos deberían tenerse en más consideración. Pues te voy a decir un topicazo, y es que si Fernando Jiménez del Oso no hubiera existido, habría que haberlo inventado. Creo que todos, antes se lo decía a su hijo, que creo que todos somos hijos de Fernando, que para él entiendo que debe ser una sensación muy extraña. Y creo que su punto de vista, esa neutralidad que él mantenía, pese a que sí que tenía una opinión, pero esa neutralidad que mantenía, ese sentido de la divulgación tan estricto sin ser periodista y que muchas veces los propios periodistas hemos olvidado, creo que es fundamental. Y yo creo que, no hago más que decir yo creo que, bueno, mira, todo lo contrario, que si tuviera una opinión me inclinaría a pensar, pero sí pienso que debe de ser todavía a día de hoy un referente y un modelo a seguir. Y que las generaciones que no tuvieron la suerte que tuvimos los que ya tenemos cierta edad, de verlo de verdad y de poderle conocer, bueno, pues debería de estudiarse en facultades de periodismo, aunque él fuera psiquiatra, porque creo que era un gran divulgador. Otra visión más que interesante con respecto a Fernando Jiménez del Oso nos la aporta Fran Izuzquiza, locutor, consultor de radio y podcast y presentador del popular espacio La Escóbula de la Brújula. Por edad, por generación, igual que el que os habla, pues Fran no pudo conocer a Fernando Jiménez del Oso, pero como apasionado del mundo de la comunicación, Fernando no le era ajeno y quisimos preguntarle lo siguiente. Bueno, a ver, como ya me dices, entiendo que la figura de Fernando pues es más desconocida que algunos de los que estamos aquí, lógicamente, pero entiendo que lo mínimo como para recordarlo. Y me interesa mucho tu punto de vista, sobre todo porque, bueno, eres uno de los referentes a día de hoy en el mundo del podcasting, ya no solo en España, sino, bueno, a nivel de habla en castellano. Conoces muy bien cuáles son vamos a decir, las normas un poco de los nuevos medios de comunicación, y hay mucha gente que dice que Fernando Jiménez del Oso hoy en día lo tendría más difícil. Bueno, quiero conocer un poco tu opinión de eso, que si crees que una figura como la de Fernando a día de hoy, en un mundo tan amplio como es el del podcast, tendría, digamos, su cabida, podría tener su comunidad inmensa. A ver, yo no he conocido la figura del trabajo de Fernando de primera mano por una cuestión de edad, así de claro, pero sí que le tengo como uno de los grandes tótem del mundo de la investigación, ¿no? de muchas cosas. Fernando López, su hijo, ha destacado que era un curioso en todos los ámbitos, ¿no? Con ganas de aprender. Dicho lo cual, creo que sí, yo creo que, evidentemente, no con las mismas grandes audiencias que se movían en aquella época, ¿no? Que estamos hablando de decenas de millones de personas cuando solo había 2 canales de televisión, pero yo creo que hoy en día Internet te da la oportunidad de investigar y profundizar en el tema del que seas apasionado. Y él lo era, él tenía ganas, lo dice su propio hijo en este libro, de hecho, en El legado del oso. Tenía ganas de aprender, tenía curiosidad, tenía muchísimas ganas de preguntar, y eso es lo que al final hace hoy que pequeños contenidos hoy puedan funcionar. Estoy seguro de que sí lo habría conseguido, claro. Por último, alguien que convivió,
que trabajó con Fernando Jiménez del Oso fue la periodista Silvia Casasola, productora y codirectora de La Rosa de los Vientos. Fue testigo y, en cierto modo, instigadora en primera persona de muchas de las charlas que Fernando y Juan Antonio Cebrián mantuvieron durante años en La Rosa de los Vientos, arropados por la madrugada, la complicidad y, sobre todo, la amistad. Piezas deliciosas que podéis encontrar, por ejemplo, en webs como Los 32 Rumbos Podcast o Fonoteca. Buscando algo así en Google no vais a tener problema, y que, bueno, pues por encima de todo merecen la pena absolutamente. Es historia de la comunicación, historia de la radio del misterio e, insisto, son piezas deliciosas. ¿Qué anécdota recuerda Silvia Casasola de Fernando Jiménez del Oso? Pues mira, Fernando Jiménez del Oso era la persona más cercana, siendo un maestro, siendo un gran divulgador, siendo un referente para toda la gente apasionada y amante del misterio. Pues era tan cercano que se te olvidaba incluso que estabas haciendo un programa de radio, o se te olvidaba si estabas haciendo un evento o un acto. O sea, con él era como estar en familia. Entonces llegaba un momento en que por eso surgían las cosas de forma tan natural, porque según se iba llevando la conversación, al final se convertía en una conversación de amigos, en las que a veces incluso cosas que jamás él había comentado, pues en ese momento era como que pasaba ese paso de intimidad, se relajaba de tal manera que no había ni micros, no había estudio de radio, sino simplemente era un momento en el que te voy a contar algo que me sucedió y que hasta la fecha no se lo he contado a nadie. Entonces, claro, todo el mundo se ponía así con las orejas rápidamente activos. A ver qué va a contar, ¿no? Y luego, pues claro, realmente contaba cosas, pues de lo que yo llamo la trastienda, de lo que habitualmente a lo mejor en sus programas de televisión no daba posibilidad, o a lo mejor sí en algún artículo o en algún libro había narrado, pero con muy pequeño detalle. Y nosotros, o Juan Antonio tenía siempre esa faceta de tirarle del hilo, de tirarle de la lengua. Ay, aquellas benditas charlas. ¿Cuánto daríamos muchos por asistir a este mano a mano de dos titanes de la comunicación? Unas charlas a las que Fernando acudía sin presión, relajado y animado a contar. Quizá ahí estaba la clave de la magia que se producía. Totalmente. Además, él era como... venía a pasar una tarde estupenda. Totalmente ya mentalizado. No había horario de tiempo de la sección. Y entonces simplemente era... que duraban 15, que duraba 15, que duraba 20, que duraba 20, que a lo mejor se prolongaba y decíamos lo vamos a hacer en varias partes, pues lo hacemos en varias partes. O sea, eran momentos, se puede decir hasta épicos, porque han quedado así en el tiempo como algo muy especial. Entonces, de algo que tú has hablado habitualmente, que al final se convierta en algo especial, tiene que haber un clímax. Y ese clímax lo conseguían tanto Fernando como Juan Antonio. Bueno, pues qué estupendo asunto para empezar con Fernando Jiménez del Oso. Ya lo anunciaba yo el pasado domingo, estáis todos muy contentos, muy expectantes. Siempre que viene Fernando Jiménez del Oso es una delicia para todos, es un regalo para todos. Su sapiencia, su conocimiento, su bagaje personal, pues siempre nos ha impresionado. Somos todos sus discípulos, todos aprendemos de él, todos seguimos siempre fieles su editorial en la revista Enigmas, es como una especie de catecismo para todos. Lo que cuenta Fernando cada mes en Enigmas, pues bueno, todos seguimos luego los postulados y vamos intentando seguir la estela de este estupendísimo divulgador. Le habéis conocido en televisión, le habéis conocido en radio, le habéis conocido en prensa, en revistas, en documentales. Fernando Jiménez del Oso, ¿qué más se puede decir? Mi querido Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, yo creo que después de esto me voy. Pues bienvenido a tu Rosa de los Vientos. Bueno, pues bien hallado y gracias por acogerme aquí, donde sabes que me siento muy a gusto y desde hace muchos años ya. Desde hace muchos años, ya de 12 años ya estamos cumpliendo sí, este mes. Es tremendo, yo no sé cómo pasan los años de esta manera. Los años tardan un poco más, pero las semanas, no sé si te has dado cuenta, que es que al lunes le sigue el domingo. Es cuestión de la edad, ¿no? Esto es, yo no sé. Y cuando haces introducciones como esta, en la que
me colocas injustamente pues como maestro y pues todavía me siento más viejo. Bueno, tú sabes perfectamente horrible. que todos los meses en Enigmas estamos pendientes de tu editorial, a ver qué nos dices, y digo yo. Por último, no podíamos dejar de preguntar a Silvia, testigo y protagonista de los cambios que ha sufrido el mundo de la comunicación en los últimos años, si considera que Fernando Jiménez del Oso tendría éxito hoy en día, en un panorama tan agresivo, fugaz y cambiante, pero sobre todo, ¿qué elementos de la divulgación de Fernando Jiménez del Oso echa Silvia Casasola en falta en este nuevo panorama pues plagado de podcasts, de youtubers, en fin, de maneras diversas de hacer comunicación? Pues mira, ahora hay veces que Internet te mete, y lo sabemos todos, lo padecemos, muchas fake news. Entonces con él, eso yo creo que no lo tendríamos. Sí le daría el toque, ¿no? Para ver las diferentes opciones, ¿no? Para que al final, porque Fernando sobre todo lo que quería era que tú, como espectador, tú como oyente, sacaras tus propias conclusiones. Entonces él, teniendo una mente científica y a la vez teniendo una mente heterodoxa, conseguía darle esos enfoques. Con los medios digitales de hoy en día, pues claro, hay que hacer un filtro total y absoluto, porque es que te la escuelan, pero totalmente, porque como va la rapidez, es como que se pone, es prioritario yo soy el primero que lo digo, yo soy el más rápido del lugar en contar esto, y a lo mejor no estás tan pendiente de estar haciendo una investigación en condiciones y contar lo que realmente es. Entonces, yo creo que en eso él sigue dando lecciones y es una persona que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? A lo mejor alguno puede decir, bueno, también él a veces tonteó con alguna noticia o algún titular que dejó así de forma ambigua, pero luego él con el tiempo ha ido aclarando muchísimos de esos posibles enigmas que se quedaban ahí como sin resolver. Porque una cosa es que tú cebes y dejes algo al criterio de las personas como creemos que lo hemos resuelto, pero o no, y otra cosa es que directamente estés contando algo que tú sabes que no es cierto y lo estés vendiendo como que es una investigación realizada y que hay un enigma y que no se sabe absolutamente ninguna otra alternativa. Entonces, los medios digitales de ahora, aparte de que tienes que tener muy en cuenta y estar filtrando todos esos temas, yo creo que él, para la juventud, hoy en día sigue siendo alguien importante y le pueden seguir descubriendo, y lo que no me gustaría nunca es que se jugara con su figura y que al final se denostara. No, que la pongan el valor que tiene y que sí la modernicen, pero siempre respetando todo lo que él nos legó. Eso es lo más importante. Llegados a este punto y agradeciendo a todos los que han participado que nos dedicasen unos minutos, os dejamos ya con la charla de la presentación del libro El legado del oso. Un libro que también presentamos en el programa hermano, El dragón invisible, charlando largo y tendido con su hijo, con Fernando López del Oso, en una entrevista que se aleja de todas las que ha realizado hasta el momento en radio. Quisimos profundizar en el Fernando Jiménez del Oso padre, y así lo intentamos. Ya sabéis que podéis encontrar esa entrevista buscando El dragón invisible en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, donde consideréis. El programa es el episodio 28 de la 4ª temporada y su título Fernando Jiménez del Oso, el hombre que nos hizo soñar. No vais a tener problema en localizarlo. Y ahora sí que sí, de nuevo, os dejamos, insisto, con esa presentación del legado del oso, esa tertulia entre Fernando López del Oso, hijo del popular divulgador, Jesús Callejo y el periodista Lorenzo Fernández Bueno. Vamos con ella. Bueno, alguien tiene que empezar después de esta estupenda introducción, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos presentando es algo más que un libro, es un legado, es todo un viaje iniciático que ha hecho un hijo en busca de su padre y sobre todo para aclarar muchos de los enigmas de su padre. Y su padre no era otro que Fernando Jiménez del Oso. Estamos hablando de un tótem, un icono, un referente y alguien que marcó un antes y un después en la divulgación y la investigación del misterio. Entonces, claro, era muy complicado siempre acercarse a él. Yo sé las cuitas y los avatares que ha tenido Fernando Jr. para adentrarse en la compleja personalidad de su padre.
De hecho, ahora mismo, hace unos minutos, hemos terminado la grabación de un programa de radio, de la Escóbula de la Brújula, que lo hemos dedicado íntegramente a la figura de Fernando Jiménez del Oso. Entonces era un poco ese aspecto poliédrico de cómo muchos de los que le conocimos, de los que colaboramos con él, que tuvimos el privilegio de su amistad, cómo lo veíamos. Y cada uno, es verdad, que lo vemos en función de nuestra experiencia personal, de las anécdotas, y todo ello forma un gran enigma. De hecho, lo estaba comentando ahora Fernando para irnos para acá. Digo, a ver, ¿cómo titulamos este programa de la Escóbula de la Brújula? Titularlo El legado del oso no tiene sentido porque hemos estado hablando reiteradamente del título de su obra y he pensado que se puede titular El enigma de Jiménez del Oso. Pero el enigma, no solo por los enigmas que él fue buscando, a él le interesaba tanto el más acá como el más allá. Él viajó muchísimo a muchos lugares, desde Egipto, a muchos lugares de Sudamérica, a México, por supuesto a Perú, a Pakistán, lugares del Valle del Indo, en busca de esas civilizaciones antiguas, en busca también de esos misterios. Pero también le interesó lo que había al otro lado del umbral, al otro lado del espejo. Por eso le interesaba tanto el espiritismo, la parapsicología, en fin, todo lo humano y todo lo sobrehumano le interesaba, por supuesto. Y dio muestra de ello tanto en sus artículos, en las revistas que él dirigió, y por supuesto en los programas de radio y en los programas de televisión. Así que claro, estamos enfrentándonos ante una figura que es muy compleja, pero a la vez es muy fascinante. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo fue el rostro del misterio. Cuando se hablaba de misterio, incluso se le parodiaba, se le hacía imitaciones, siempre salía Fernando Jiménez del Oso, donde daba una explicación. Si no era él, alguno que le imitaba. Cuando alguien te imita en este país es cuando empiezas a ser famoso. Y esa es la realidad. Y ese legado que nos ha dejado, ahora nos comentará Fernando, lo que me interesa a mí, por la parte en la que yo he contribuido un poco a este libro, que a mí me ha entrevistado a mí, igual que a tantos de los que están aquí presentes, como Silvia Casasola, en fin, como Juan Ignacio Cuesta, Lorenzo, Pedro Amorós, Nacho Ares, tantos y tantos, que algo que lo hemos conocido desde distintos puntos de vista. Pero una de las cosas que me gustaría destacar, y ya no es tanto eso, su personalidad, su sentido del humor, en fin, cómo afrontaba este mundo de la investigación y cómo era un comunicador de primer orden. Lo que me interesa destacar es ese viaje iniciático que ha hecho Fernando Junior. Fernando Junior ahora está muy vinculado al mundo del misterio, pero durante mucho tiempo no estaba vinculado al mundo del misterio y además lo hizo adrede. No quería ser reconocido como el hijo de, ya sabéis siempre el estigma que tienen muchas veces los hijos de, que son muy famosos. Pero ha llegado un momento, y han pasado 15 años desde la muerte de Fernando, que había que hacer ese libro. ¿Y quién mejor para hacer ese libro que su propio hijo? ¿Y qué mejor que su propio hijo haya ido, más que conociendo, reconociendo distintos aspectos, algunos ignorados y algunos enigmáticos de su propio padre? Y lo ha ido reconociendo en busca de un misterio, de ese enigma, pero el enigma que buscaba personalmente Fernando. Porque alguien que está rodeado de misterios, y cada uno de nosotros podemos contar nuestras pequeñas experiencias personales, pero alguien que está rodeado de misterio, él también va buscando un enigma. ¿Cuál es el enigma? Y ese es el leitmotiv de este libro. ¿Cuál es el enigma? ¿Cuál es la respuesta definitiva que estaba buscando Fernando en sus muchos años de investigación y de divulgación? Bueno, pues Fernando Junior, tirando de ese hilo conductor, ha entrevistado a unos y a otros y ha llegado a sus conclusiones, que las veréis para el que lea el libro. Además es un libro que recomiendo encarecidamente porque no es ni una biografía, ni es una novela, ni es un ensayo, y es todo a la vez. Es un libro muy emotivo, donde hay mucha energía, mucha magia depositada ahí. Y esa magia depositada es una magia destilada, como un proceso alquímico. Y ese es el conocimiento interno progresivo que ha ido teniendo Fernando Junior a lo largo de estos años, porque esto no es un libro que se escriba en unos pocos meses, sino a lo largo de estos años, donde ha ido recopilando distinta información fragmentada en muchos medios de comunicación. Y gracias a eso se ha convertido en algo tan material como un libro, pero que a la vez, yo así lo entiendo, es un auténtico regalo. Es un auténtico regalo que nos está haciendo Fernando Junior a todos para conocer facetas desconocidas de su padre, de todo un icono que era Fernando Jiménez del Oso. Y solo por eso, por ese esfuerzo, por esa transmutación, por ese proceso alquímico, por ese viaje iniciático que ha recorrido Fernando Junior para conocerse a sí mismo a través de su propio padre y de las distintas facetas, donde al final, aunque él no quería, ha tenido que meterse ya en el mundo del misterio y se da cuenta que este mundo del misterio es contagioso, que es un viaje solo de ida, que nunca es un viaje de vuelta. Por todo eso y por mucho más, yo creo que este regalo es algo que va a perdurar en el tiempo. No solo es un relato emotivo de un gran hombre, sino que sencillamente es la búsqueda de muchos de los que estamos aquí, la búsqueda del misterio, del enigma. Y ese misterio, ¿dónde puede estar?
en la psicofonía, en lo paranormal, en los viajes, en el mundo espiritual o en el mundo del cerebro o en el mundo de la mente. Para mí siempre el mayor enigma reside no tanto en la mente sino en el corazón del ser humano, que somos como somos, y gracias a eso generamos muchísimos misterios, porque los principales que buscamos respuestas somos cada uno de nosotros. Pero si eso queda reflejado en un gran hombre, en una gran personalidad como Fernando Jiménez del Oso, pues miel sobre hojuelas. Pero faltaba la biografía, faltaba el libro, faltaba el legado. Y por fin, damas y caballeros, ese legado hoy ve la luz. Y ese legado es un gran libro escrito por el que tenía que escribir, por Fernando López del Oso. Yo ahora es cuando digo, estoy de acuerdo con Jesús. Fernando. A mí me sigue costando mucho hablar de Fernando, muchísimo. Van a pasar 15 años y reconozco que tú y yo lo hemos hablado más de una ocasión. Cuando tienes un problema o estás metido en la vorágine diaria, prácticamente cada día yo salgo, cuando llego a mi casa, salgo, miro al cielo y digo, a ver, nosotros le llamamos abuelo. Abuelo, ayúdanos. Y casi siempre se produce ese momento salvífico, ¿no?, en el que de una forma u otra el milagro obra y la solución se aclara, ¿no? Este libro es un libro necesario. Es un libro que los que conocíamos a Fernando y conocíamos los espacios que él habitaba, que al fin y al cabo era su propio mundo. Yo siempre he dicho que cuando te metías en la casa de Fernando era como si te metieras por su boca y literalmente te dejara por unos instantes explorar su alma. Fernando era una persona tremendamente especial. Yo puedo decir que para mí es la mejor persona que he conocido en mi vida, la mejor persona con muchísima diferencia, en todos los sentidos, en un mundo de televisión de más de 12 millones de telespectadores, donde es muy fácil encumbrarse al Olimpo de los dioses. Él siempre fue una persona tremendamente sencilla. Y cuando Fernando hijo, me dijo, voy a hacer esto, pensé, qué locura. Pero qué cojones, porque hay que tenerlos, porque la figura de Fernando es una figura muy complicada, porque yo sé perfectamente lo que ha sido ese proceso entre padre e hijo, lo sé perfectamente y la dificultad que ha acarreado en muchos aspectos, ¿no? Pero es un libro, de verdad, parece que cuando presentamos un libro estamos obligados a decir qué gran libro, qué gran autor, es maravilloso, compradlo. Si fuera una mierda se lo hubiera dicho. Y le habría agradecido a Fernando que me invitara, pero no vendría. Porque si fuera una mierda, tú sabes que yo soy muy sincero y hubiera dicho, este libro es una mierda. Pero este libro es maravilloso. De verdad, es absolutamente maravilloso, emocionante. Es Fernando padre y Fernando hijo. De verdad, se parecen muchísimo. Cuando uno lee determinadas páginas... Mira, estaba leyendo la primera página en la que se habla de un coche amarillo que aparece en la puerta de una casa y que determinado grupito de pájaros empiezan alborozados a piar porque lo ven como un lienzo donde verter su propia porquería. Me estaba acordando de tu padre cuando te escribía aquel bichejo con el que convivió una noche en la habitación de la Arcana hace ya muchos años, por Pakistán. Fue en Lahore. Y llegó a la conclusión de que para que hubiera una correcta convivencia, lo mejor era dejarlo tranquilo, tú ahí y yo aquí. Y terminaba esa página diciendo, aprovecho para enviar un emotivo saludo a aquel bicho. Es una forma de escribir, una ironía muy fina, que no se aprende, se hereda. Se puede pulir, pero se hereda. En mi caso os puedo decir que yo siendo muy niño, en un pueblo de 8.000 habitantes, donde no había tradición ninguna de periodismo, yo no vengo de familia de periodistas, donde prácticamente todo el mundo cuando llega noviembre cogen la vara y empiezan a golpear el olivo, de repente aparece un chavalillo que empieza a gustar estos temas, ¿no? Y a mí me empiezan a gustar porque de repente a mí se me abre la pantalla del televisor en blanco y negro, aparece un señor con barba, hablando de cuestiones que yo creo que a todos nos dejan embelesados. ¿Por qué? Porque no pontifica. Fernando tenía la facultad de decirte, este tema puede ser así, pero también puede ser así. Y ahora tú quédate con lo que quieras. Durante la conversación que tuvimos para este libro, yo le dije a Fernando que para mí su padre era lo más parecido a un avatar. A lo largo de los siglos han aparecido personajes, unos grandísimos avatares que han cambiado conciencias globales.
por ejemplo, Jesús de Nazaret, por ejemplo. Y luego pequeños avatares que han cambiado conciencias locales. Porque todos los que estamos aquí, seguramente, nos acercamos a este fantástico asunto de los misterios, porque un día a través de la ventana de la televisión vimos al doctor Jiménez del Oso. Y los que vimos cómo transmitía, cómo divulgaba, cómo buscaba, cómo se podía aprender de él, decidimos que nuestra vida tenía que estar encauzada precisamente a la búsqueda de esas respuestas. Cuando me vine a vivir a Madrid, recuerdo que donde estaba mi instituto, la calle que había arriba, de vez en cuando veía pasar un BMW además de los clásicos de toda la vida, y el que iba dentro era el doctor Jiménez del Oso. Para mí aquello era fantástico, ¿no? Es decir, el estar prácticamente a 10 metros de aquel coche, a ese hombre ya lo convertía en mi mejor amigo. Y de hecho yo compraba los libros de tu padre y me los dedicaba y falsificaba su firma. Claro. Y yo me iba al instituto, mirad quién me ha filmado, lo veis ahí arriba, adiós doctor. Bueno, el doctor iba para adelante, miraba quién es ese loco, pues hasta luego, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, el amor real que yo sentí por este personaje, por este fantástico personaje, yo me levantaba por la mañana en mi habitación, fijaros hasta qué punto llegaba, y lo primero que veía en el techo era la cara de Fernando. Mi padre decía, este chaval va a acabar como el Quijote, se va a estrellar contra los molinos de viento. Intentaba decirme, no te metas en esto, que esto es como una secta, ten cuidado, tal. Pero yo me levantaba y lo primero que veía era la cara de Fernando, porque había recortado uno de esos cartones enormes en los que se ponían los fascículos de sus enciclopedias y lo había pegado al techo. Hay que decir que el que era por aquel entonces mi compañero de batalla, Iker Jiménez, tampoco me iba a la zaga, es decir, él iba con la foto de Juanjo Benítez en la cartera, o sea que... Bueno, imaginad, yo siempre he puesto el mismo ejemplo, cuando en el año 1995 Iker y yo hacemos un boletín en la época de los boletines que se llamaba La Última Hora, no porque fuera de difuntos, sino porque era de última hora, de noticias. Le decidimos enviar al doctor Jiménez del Oso a la dirección de la anterior revista, Espacio y Tiempo, ese boletín, pues para que lo viera, ¿no? Claro, hicimos 2 números y cobrábamos 1000 pesetas al año, eran 6 números al año. Y un día recibimos un tarjetón que ponía F. Jiménez del Oso debajo, psiquiatra, y debajo un número de teléfono. Estimados amigos, es que no se me ha olvidado el mensaje. Estimados amigos, acabo de recibir su fantástico boletín. Estoy a punto de emprender un nuevo proyecto y me encantaría contar con ustedes. Por favor, llámenme al teléfono que viene justo arriba. Y por cierto, aquí les envío 1000 pesetas porque me quiero suscribir al boletín. Ahí tenemos las 1000 pesetas. Nunca le devolvimos lo que sobraba porque sacamos solo 2. Eran 6 al año. Pero el caso es que llamamos y me acuerdo que estábamos en casa de Iker. Un pasillo largo, un salón con un teléfono, una habitación, la de sus padres, con otro teléfono. Y marcamos el número, pensando que eran nuestros compañeros de facultad, que como siempre nos estaban gastando una broma. Recuerdo que descuelgan, se pone una señora, Menchu, que era la persona que estaba en la consulta de Fernando, era la secretaria. Sí, por favor, ¿podemos hablar con el doctor Jiménez del Oso? Sí, ¿de parte de quién? Iker. De Iker y Lorenzo, como el monstruo de las 2 cabezas. Solo hablaba uno, pero éramos Iker y Lorenzo, ¿no? Sí, un momento, por favor. Bueno, pues la musiquilla, como esta del teléfono. Se le ha caído algo al suelo, caballero. Sonando la musiquilla y de repente descuelga el teléfono y con Fernando dice que es más la voz del capitán Acad que de su padre. Hombre, chicos, ya tenía ganas de conoceros. Mirad, en ese instante cogimos Iker y yo, nos miramos en el pasillo, fue, hostias, que es él. Hicimos con el teléfono, ¡plac! Y colgamos. En ese instante, la histeria de 2 chavales que están estudiando periodismo, que se quieren dedicar a estos temas, que han contactado con el referente universal. O sea, es decir, es como para un futbolista de golpe y porrazo decirle, mira, chaval, vas a jugar con 16 años con Ronaldo o con Messi. Pues esto era lo mismo. ¿Qué pasa? Empezamos a pensar, ya verás. Este hombre seguro que tiene algún tipo de forma de detectar la llamada, a saber que somos nosotros, que le hemos colgado, se va a enfadar y claro, a partir de ese momento nuestra carrera a la mierda. Volvimos a llamar. Y ya, bueno, pues más nerviosos que de otra forma, ¿no? Fernando nos convocó un 22 de junio de 1995 en su casa. Y ahí por primera vez nos habló de la revista Enigmas. Y ahí por primera vez nos dijo que quería contar con nosotros, posiblemente para lo que más nos gustaba, ¿no? Que era el desarrollo de la información de actualidad, todo lo que era
las noticias que se producían alrededor de estos temas. Tenéis que pensar, en fin, la mayoría lo sabéis, no por edad, porque sois todos muy jóvenes, pero en fin, en aquella época Internet era una cosa rara. Así que si querías información de actualidad tenías que esperar a que los diferentes corresponsales que había por toda España, con suerte, alguno por ahí perdido por el mundo, pues te mandarán las informaciones. La verdad es que fue una etapa divertidísima, lo pasamos fenomenal, fue tener a un tótem, a un referente delante de nosotros, que acabó convirtiéndose en poco menos que mi padre profesional y en un amigo al que quise con auténtica locura. Fernando fue padrino fue testigo en mi boda, yo fui testigo en la suya, y además me tocó una papeleta horrible, horrible, que fue poco menos que oficiar el entierro. Horrible, os lo aseguro. Yo recuerdo que en aquel instante, según salimos, me fui a la redacción, puse todas las fotos encima de la mesa para hacer el especial, porque sabía que si no me iba a costar muchísimo. Fue una persona que hasta el último momento, lo comentábamos en la escóbula, hasta el último momento estuvo intentando tranquilizarnos a nosotros. No os preocupéis, chicos. ¿Veis esa habitación? Bueno, pues yo salgo de esta habitación y me meto en la otra. Esto no termina, esto continúa. Y esto que os estoy contando, esa esencia, esa bondad, esa forma única de ser, es algo que desde mi punto de vista Fernando Hijo ha heredado. Y además es fácil de palpar en este libro en el que los ambientes, los entornos, las historias, a mí hay momentos en los que os aseguro que me ha hecho llorar. ¿Por qué? La entrada al despacho. Claro, los que hemos estado allí sabemos cómo era. Y has hecho que recordáramos detalles que ya por el paso del tiempo se habían olvidado. Ha revivido, si es que alguna vez ha muerto, ha revivido la figura de Fernando, que desde mi punto de vista ha logrado pues alcanzar el Olimpo de los seres eternos, ¿no? Mientras no haya olvido, esa persona seguirá presente, y está presente en este libro de la forma magistral, con el cariño y la emoción que únicamente puede hacerlo un hijo. Así que Fernando, de verdad, de corazón te digo gracias y enhorabuena. Bien, y esto ha sido todo. Muchas gracias. No, claro, y ahora, ¿qué digo yo después de estos dos señores que tantas presentaciones de libros tienen a sus espaldas? A mí, que me espanta hablar en público, que me he hecho una chuleta que ya no entiendo mi letra, y entonces a ver qué les cuento yo de un libro que claro, como decía Jesús, para mí ha sido todo un viaje, y que claro, son prácticamente 400 páginas, casi 2 años de trabajo, y que es muy difícil presentar o resumir en un rato, ¿no? De hecho, el texto de la contra para mí es una de esas maldiciones en las cuales tienes que sintetizar en 500 páginas lo que has contado dentro. De cualquier manera, me van a permitir que intente seguir las notas, como digo, me las saltaré totalmente, o sea que será más o menos improvisado, pero así habrá una cierta coherencia en lo que diga. Bueno, antes de nada, quería agradecerles a todos el que hayan hecho un hueco en la vorágine de un martes en Madrid para acercarse aquí. A mí me parece algo muy emocionante y que yo agradezco. Y eso que yo sé que el cariño que me toca a mí de todo esto es un poco de refilón, porque aunque el libro yo creo que es emocionante y que les va a gustar, eso ustedes todavía no lo saben. Y yo sé que están aquí casi todos por ese recuerdo hacia mi padre. Pero yo creo que está bien, porque yo también estoy por mi padre aquí hoy hablando con ustedes, o sea que todo queda en casa. A ver, este libro, como bien dijo Jesús, ha sido muy especial para mí. Y ha sido especial para mí por dos razones. La primera, la emocional. Es decir, yo no puedo dejar de agradecerle a Laura Falcó, una magnífica editora del Grupo Planeta, que ella me animara a abordar este proyecto. Enfrentarme a este proyecto me ha hecho revisar mi vida con mi padre, y dentro de ese proceso de búsqueda en el que yo buscaba a la persona que había más allá del tótem de mi padre, a ese hombre que estaba detrás, he terminado por encontrarme a mí mismo. Y yo creo que este es un proceso que todos podemos hacer con nuestros propios padres, ¿no? Cuando llega el momento de trascenderles y de incorporarles.
En este proceso de descubrimiento de mi padre ha sido fundamental la generosidad de todos aquellos que han ido participando en él. Por no dejarme a ninguno, Juanjo Benítez, Nacho Ares, Lorenzo Fernández, David Sentinella, Juan Ignacio Cuesta, Silvia Casasola y Jesús Callejo, ¿a quién más? A Pedro Amorós y por último a Javier Sierra. Y esta generosidad se ha plasmado en esas piezas que han compartido, en esos recuerdos, en esa parte del recorrido vital que ellos tuvieron con mi padre. Porque yo creo que nosotros somos como un puzzle y que para complementarnos, para ver la imagen entera, nos hacen falta todas las piezas, no solo las que tenemos nosotros, sino las que guardan todos aquellos que han recorrido parte del camino con nosotros. Esta manera de abordar a Fernando Jiménez del Oso, yo creo que le gustará a aquellos de ustedes que no lo conocieron personalmente, porque permite también, igual que yo he podido descubrir a la persona que estaba detrás de la figura del padre, muchos de ustedes podrán descubrir a la magnífica persona que estaba detrás de ese personaje televisivo que se asomaba todas las semanas en la segunda cadena, en aquella que era la dedicada a los temas un poco más intelectuales. La segunda revolución que ha supuesto para mí este libro ha sido más bien de tipo intelectual, y que esta yo creo que es la faceta yo creo que ha sido la faceta más trascendental quizá del legado del Oso. Esta faceta a mí me parece muy importante, y todo empieza cuando encuentro por fin la manera de abordar este proyecto o de cómo acercarme a este proyecto del libro de homenaje. Acercarme a mi padre a través de los temas que él trató, yo creo que ha sido el enfoque adecuado, yo creo que ha sido la forma correcta, por dos cosas. La primera, porque es lo que esperarían muchos de aquellos que en su momento le siguieron, a los cuales le interesaron estos temas. Un recorrido que fuera tratando de las manos de los que hoy han recogido ese legado y han ido investigando, han ido ampliando facetas de ese conocimiento heterodoxo, pues poder conocer cómo se relacionaba mi padre con esos temas, qué opinaba de ellos privadamente, porque él mantenía siempre esa imagen, esa postura neutra, ¿no? Ese gran respeto que él tenía por el espectador, en el que intentaba mostrar los diferentes elementos para que él pudiera formarse su propia opinión, pero al mismo tiempo intentando no influenciarle con la suya propia. Y creo que también es el enfoque adecuado, porque pienso que mi padre habría agradecido, pero habría rechazado un libro de homenaje que hubiera tratado de ensalzarle a él como persona. Yo creo que mi padre se definía a sí mismo como un aprendiz exactamente igual que somos el resto, y no como alguien que pudiera ir dando lecciones de ninguna clase. Aunque es cierto que era un aprendiz muy particular, porque tenía al mismo tiempo la afición, el deseo de compartir con todos esas cosas que iba descubriendo, que iba aprendiendo en su propio recorrido. Esas cosas que él fue recopilando, yo creo que él estaría conforme en que yo las hubiera destacado como la parte integral de ese legado del Oso. Lo cual nos lleva un poco a lo que ha comentado antes Jesús, ¿no? Que es lo que me sucede a mí cuando yo me voy adentrando en estos temas, en cada uno de ellos, y los fui estudiando con cierta profundidad. Lo que me sucede a mí, lo que me cambia. Porque a mí estos temas me sonaban simplemente porque eran las cosas de las que hablaba mi padre. Es decir, si a mi padre le hubieran gustado los coches, yo sabría diferenciar un carburador Weber en vez de una cerámica Mochica a distancia. Pero una cosa es que me sonaran y otra cosa es que supiera nada de ellos. Y no es lo mismo mirar, por ejemplo, o haber visto casualmente un vídeo o un programa de media hora o de una hora sobre fenómeno OVNI, que ver la serie completa, por ejemplo, la fantástica serie completa de Ellos, que hizo para La Puerta del Misterio, y después leer el libro del síndrome OVNI, y después abordar las decenas de programas en los que fue tratando esos temas a lo largo de los años. Porque la visión que uno tiene ahí en ese momento es mucho más completa. Y por fin,
y casi se cumple aquí su objetivo, uno está en disposición de empezar a formarse su propia opinión. Y lo interesante es que esto en el libro no lo he ido haciendo de una forma solamente con cada uno de los temas en sí mismos, ¿no? Temas como el fenómeno ovni, las culturas antiguas que le apasionaban, con las que Nacho Ares comente cosas sobre Egipto, con Lorenzo algunas cosas sobre América del Sur y sobre la última parte de Pakistán y de Mohenjo-Daro, que era algo que le intrigaba mucho, los círculos de las cosechas con Juan Ignacio, que le parecía interesantísimo, la parapsicología, espiritismo, transcomunicación, en fin, no es lo que haga solamente con cada uno de esos temas, incluso llegando al que yo creo que era uno de los más importantes para él, el del gran enigma de la mente humana. Ahí, en este tema en concreto, la relación de la mente humana con el cerebro, que viene a ser un trasunto de esa relación más compleja sobre el alma con el cuerpo que tenemos, en ver si somos algo más que materia y todo lo que eso implicaría. Yo creo que ahí, en esta visión global que se hacen de los temas, es donde empieza a depurar algo que emerge y que nos ofrece una visión mucho más compleja de la realidad que nos rodea. En este tema en concreto de la relación de mi padre, de la mente con el cerebro, mi padre la abordaba desde un doble enfoque. Por un lado, él era médico y psiquiatra, es decir, que estaba perfectamente familiarizado con los mecanismos del cerebro, con los estudios científicos sobre cómo se producía el impulso nervioso, sobre el córtex cerebral, etc. Y por otro lado, incorporaba ese enfoque el heterodoxo, que es lo que también era. Es decir, como alguien que sabe que hay elementos que están más allá de los métodos de trabajo de la ciencia, pero que son ciertos. Y que esa ciencia, este enfoque cientifista en el que nosotros estamos ahora mismo abocados, no tiene el monopolio de la racionalidad. Es aquí donde yo creo que radica la clave del legado del oso, en poder dar una visión que por fin incorpora lo heterodoxo. Es decir, no solamente incorpora la parte científica de las pruebas más racionales con los temas. Yo recuerdo que él en sus programas entrevistaba de una forma recurrente a médicos, a arqueólogos, con el fenómeno ovni, por ejemplo, a pilotos, ingenieros aéreos, controladores aéreos, pero al mismo tiempo tenía ese espacio para incorporar los testimonios de los investigadores que resaltaban esas piezas que no encajaban, de los que habían sido testigos de casos del fenómeno ovni, de los que, aun trayendo a médicos que hablaban de cómo el cerebro, como cuando se detiene el proceso cerebral es sinónimo de muerte, pues traía a esas personas que habían estado viviendo esos procesos, que ellos habían estado, por ejemplo, en coma, y que contaban una serie de experiencias fantásticas. Yo creo que de esa visión global de los temas en las cuales los pone al mismo nivel ambos, ahí radica esta parte trascendente del legado del oso. Yo creo que este legado ofrece una nueva manera de mirar el mundo, en la cual, como digo, todo esto se junta. Es una mirada que no ofrece necesariamente respuestas. Por ejemplo, cuando se avanza, no se tiene la misma certeza que cuando se avanzan con las partes del conocimiento de lo real que puede abordar la ciencia. Por ejemplo, con el fenómeno ovni se llega a certezas parciales, se concluye que es un fenómeno real, que es un fenómeno de naturaleza física, que es un fenómeno que no tiene origen en la tecnología terrestre, pero no se sabe qué es. Pero se llega por lo menos a estas preguntas. Con el tema de las psicofonías, por ejemplo, se llega a la conclusión de que son reales, de que son inteligentes porque ofrecen respuestas coherentes a las preguntas que se están planteando en un momento dado, y por diferentes elementos pues se llega a la conclusión de que no pertenecen o no tienen origen en un plano de vida que sea este, sino en otro lugar. ¿Cuál? ¿De qué manera? Eso no se sabe. Pero llegar hasta este punto, a poder plantearnos estas preguntas en vez de desechar sistemáticamente todo esto, negarlo todo, tacharlo de burlas fantasías porque no encajan en el esquema establecido de las cosas, un esquema que por otra parte no es tan sólido
tendemos a pensar los neófitos, yo creo que esto es importante, el ser capaces de llegar hasta ahí. Yo creo en general que esa visión, esa especie de realidad ampliada, que el trabajo de mi padre de 30 años, visto de manera coherente y de manera conjunta, nos ofrece, es el verdadero legado del oso. Y el camino de aprendizaje que implica el descubrimiento de ese legado, y lo que yo privadamente he descubierto al final de ese mismo camino, eso es algo que, como ha dicho Jesús, a mí me ha transformado como ser humano. Y me consta, por los amigos que han tenido esta generosidad de participar en el libro e irme contando esa experiencia, amigos, insisto, que en su momento empezaban, como Iker y Lorenzo, como Javier, que cuenta, como Javier Sierra, como mi padre le dio la alternativa apadrinando su primera novela, y cuenta también una anécdota divertidísima de un programa de radio que tenía Javier con 15 años en Pinaroz y que contactó por teléfono con mi padre. Era una entrevista de Jiménez del Oso para un chico de 15 años de la época y la conexión era mala y entonces la voz de mi padre se iba alejando a cada poco y Javier no se atrevía a interrumpirle. Entonces dice que hay como media hora de silencio en ese programa, que era en directo, y cuando intuía que la voz, el susurro se terminaba, lanzaba la siguiente pregunta y mi padre empezaba a responder y la voz se iba otra vez alejando paulatinamente. Y estos señores son ahora primeros espadas y cuentan como las cosas que mi padre contó en sus programas, cosas que no investigaba él, sino que él recogía las investigaciones de los demás, pero él las podía compartir, las podía aglutinar para todo el mundo, a ellos también les transformaron. Ellos me dicen, o me insinuaban, o he podido deducir, mejor dicho, que esta transformación que yo he tenido aquí, de alguien que ha sido, se podrán muchos identificar conmigo, en ese papel de neófito en estos temas, y cómo voy transformándome a medida que voy ahondando en ellos, no he sido yo ni mucho menos el primero en recorrer ese camino. Yo simplemente he querido recopilar todo eso, todo este trabajo, estos temas que él trató, y acercárselo a ustedes y a los lectores del siglo XXI que quizá no tuvieron la ocasión, por edad, de verlo directamente en televisión y de beber de la fuente, pero que sé que al mismo tiempo son conscientes de esa figura, porque, bueno, cuando yo investigaba ahora para estos temas y veía documentales suyos, veía testimonios, respuestas, comentarios de 2 meses antes de que yo lo viera, diciendo cómo se echa de menos, fíjate las cosas que este señor decía, qué enfoque, cómo lo planteaba, ¿no? Yo creo que sigue estando muy, muy presente, aunque muchos, como insisto, no hayan podido conocerle. Que ahora todos ustedes, o los que lo deseen, quieran hacer suyo este legado del oso e incorporarlo, bueno, pues para mí justificaría de largo el trabajo que yo he podido realizar. Y yo creo que a mi padre opinaría lo mismo de todo su trabajo. Si ahora esto puede servir para que alguno de ustedes, alguno de los lectores que lo vaya a leer, abra su mente y descubra que hay una realidad con mayúsculas que va más allá de la que experimentamos cotidianamente, yo creo que todos nos daremos muy por satisfechos. Muchas gracias. Y ahora yo no sé, como no suelo hacer de maestro de ceremonias, no sé si lo que toca ahora es una ronda de preguntas, comentarios. Yo creo que es evidente. Si alguien tiene una pregunta para hacer a Fernando, que hable ahora o calle para siempre. Si antes de que pregunte Jesús, voy a contar muy brevemente algo que llevo dando de vueltas desde que se han reunido todos ustedes aquí. No voy a decir quién, pero sí les puedo decir que hay en esta sala una persona que perfectamente podría estar en este libro. Dicen hay determinados lugares del planeta donde, por ejemplo, en la selva de Chiapas, ¿no?, donde si uno va a intentar sacar fotografías a los nativos que allí viven, no te dejan porque dicen que si los fotografías es una forma de llevarse el alma, ¿verdad, Miguel? Es lo que dicen.
Por lo tanto, yo entiendo que quien está al otro lado del visor de una cámara, y si a Fernando lo reconocemos por algo, es porque siempre estuvo delante de la cámara, esa persona que está detrás es la que perfectamente capta el alma de quien tiene delante. Y no les voy a decir quién porque sé que me mataría, porque no le gusta pasar desapercibido, pero en esta sala está la persona que durante 6, 7 años fue el cámara de Fernando Jiménez del Oso, que le acompañó a Pakistán, a Egipto, en fin, es que son muchos los destinos. La última etapa televisiva de Fernando, especialmente la etapa de Canal Nou, aquí está el cámara de televisión, que seguramente, si no fuera porque no le gusta que descubran su nombre, estaría, bueno, sería una persona que podría contarnos muchas cosas de él. Me has dejado intrigadísimo. ¿Verdad, Pepe? Bueno, con la primera pregunta, para abrir un poco la ronda. No he terminado de leer el libro porque lógicamente sale hoy a la venta, pero bueno, por cuestiones de prensa y demás lo recibimos un poquito antes. Yo estoy todavía con él y la verdad es que, bueno, me está gustando mucho, pero más allá de eso, sobre todo porque me gustaría saber, a lo mejor es revelar el spoiler, ¿no? Pero sí que me gustaría saber algo que creo que es interesante y que para los lectores, seguidores que descubran ahora a tu padre, como bueno, pues un poco de mi generación, ¿no? Yo además tengo esa vinculación de no conocerlo, pero empezar a hacer radio gracias a él. Y es ese punto de vista que a veces olvidamos, quizá por tener mitificado, ¿no?, a Fernando, y es que él era tremendamente escéptico con los contenidos que comentaba, ¿no? Siempre ponía las dos versiones, pero siempre dando la información necesaria para que cada lector o cada oyente sacara sus conclusiones. E incluso en las primeras páginas del libro, tú haces una especie de declaración en la que tú mismo ves estos temas, ¿no?, desde la visión más escéptica y desde la visión de que a veces son completas fantasías y cosas pues completamente delirantes. Y dices que él esbozaba una sonrisilla. Claro, me gustaría saber, ahora que has hecho un poco ese recorrido de aprendizaje, ¿no?, cuál es el cambio o el punto de vista que percibes, ¿no?, desde esos inicios completamente escépticos a ahora conocer los temas un poco con más detalle. A ver, yo creo que esa sonrisilla escéptica que yo esbozaba, pues era el fruto de mi desconocimiento. Es esa sonrisilla que esbozamos muchos de los que hoy tenemos una opinión prestada sobre estos temas y no tenemos los elementos de juicio necesarios como para formarnos una opinión. Mi padre, que está muy presente en el libro, él cuando me lanza este reto, o que yo lo interpreto así, ¿no?, de intentar averiguar cuál es el gran misterio que me tiene persiguiendo como un lebrel a lo largo de todas estas páginas, pues él va abriendo las diferentes partes del libro. Y hay una cita que a mí me gusta mucho, que es suya y que dice: yo estoy abierto a todo, pero no me creo nada. Y esa cita me parece a mí la manera ideal de enfrentarse a estos temas, porque significa también, o se puede llevar a colación con cómo respondía cuando a él le preguntaban: ¿tú qué opinas sobre el fenómeno OVNI? ¿Tú qué opinas sobre la posibilidad de una vida tras la muerte? Él no respondía por general yo creo que. Él decía: me inclino a pensar que esto es así o que esto es así. No tengo elementos para asegurarlo totalmente, pero con todo lo que he ido recopilando me inclino a pensar que esto puede ser de tal o cual manera. Yo creo que lo que a mí me ha ido cambiando en el libro, además no es un proceso ficticio. Es cierto lo que yo comentaba, yo no he estado metido en estos temas. Ahora reconozco muchas caras de personas que estaban o que están metidas en este periodismo tan apasionante, pero cuando empecé a escribirlo, cuando empecé a documentarme para él, conocía solamente un puñadito, ¿no? Y yo ahora llego a la misma conclusión que él. Me hago esas preguntas, aunque no tenga las respuestas, pero sé que están ahí. Sé que están ahí. Gracias. Yo no he leído el libro, por tanto, no puedo dar una opinión sobre él, pero me gustaría conocer si en este libro, aparte del Fernando Jiménez del Oso, que podríamos llamar esotérico, sí, se refleja otro Fernando Jiménez del Oso, un Fernando Jiménez del Oso padre, un Fernando Jiménez del Oso psiquiatra, que es un tema que me interesa muy especialmente,
porque trató a muchos de los bastantes locos que hay en mi familia como psiquiatra, y entonces a través de ellos he tenido otra imagen de locos, lo digo cariñosamente. Y tanto, y tanto. Entonces, quería saber si te limitas a la parte esotérica, digamos, de hablar de ovnis, de no sé qué, que yo también miro, y he mirado siempre con una sonrisa de escepticismo y de curiosidad, pero esa otra parte del Fernando Jiménez del Oso padre, del Fernando Jiménez del Oso psiquiatra. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que antes de nada, yo creo que él diría que una persona normal, si entendemos por normal aquel que no tiene ninguna neurosis, sería el más anormal de todos, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestras singularidades, y yo creo que él desde esa faceta de psiquiatra nos trató, aunque fuera a distancia, a todos los que conoció. O sea que cada uno tenemos nuestras singularidades, insisto. Él, y esto lo cuento en el libro, él entendía la psiquiatría como su verdadera profesión y su verdadera vocación. Y él sentía por sus pacientes una auténtica devoción. Era su máxima prioridad. Todo esto demás fue fruto de las circunstancias. Él era una persona extraordinariamente curiosa, y se dio la circunstancia de que gracias a su conocimiento con Chicho Ibáñez Serrador, se planteó la posibilidad de que él pudiera hacer extensivo a los demás esas preguntas que se hacía a sí mismo y las cosas que iba encontrando. Y se hizo más conocido por esta faceta de divulgación. Pero el tema de la psiquiatría, esa era su parte más íntima, en la cual él se sentía más identificado. A ver, yo, como digo, parto de este enfoque de intentar contar sus temas. Pero a mí me sorprendió ver cómo la mayor impresión, la mayor huella que había dejado en aquellos que lo trataron profesionalmente, no tenía nada que ver con esa huella profesional. No me decía, no, es que a mí me habló de los ovnis y entonces con ese tema yo me enganché y gracias a él he podido hacer una carrera, ¿qué tal? No, todos destacan facetas humanas, que yo creo que son las que realmente cuentan, esas facetas que a todos nos unen. Y cuando yo me doy cuenta de eso que está ahí, fue cuando yo empiezo a ahondar en ese gran misterio, que es el que se va desvelando para mí, porque yo, mientras ando persiguiendo a esos fantasmas, por así decir, en el sentido amplio de la palabra, descubro cuál es el mayor misterio para mí, que es mi propio padre. Porque hay circunstancias como las que ha comentado Lorenzo. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño, yo no convivía apenas con él, nos veíamos todas las semanas, hablábamos mucho, pero yo había muchas facetas de él que yo no conocía. Y entonces las piezas que a mí me van trayendo estos amigos con los recuerdos, anécdotas, de repente hay piezas mías del puzzle que yo tengo que no sé dónde van, y de repente las voy pudiendo situar en su momento. Y llega el momento en que yo abordo, animado por él, esa caja dentro de las que vienen en su biblioteca, esa caja que no tiene libros, no tiene guiones, no tiene notas para una serie documental, sino que tiene papeles personales, que tiene sus fotografías de cuando era un niño, un adolescente, una libreta suya escolar, de calificaciones, notas de apuntes de la universidad con dibujos suyos, con poemas, con una serie de cosas, poemas oscuros y sombríos, pero una serie de cosas que a mí me van desvelando un Fernando Jiménez del Oso que va más allá no solo del personaje televisivo, sino también del propio padre. Empiezo a conocer a la persona que era mi padre, y empiezo a comprender, fuera de cualquier juicio, fuera de cualquier consideración que pudiera haber de relación padre-hijo, empiezo a comprender al hombre, se empieza a desvelar frente a mí, y eso para mí es algo que me parece tremendamente enriquecedor, porque como hijo, al conocer al padre, me voy conociendo no solamente a mí mismo, sino que yo puedo ver incluso cómo me comporto yo en mi propia vida, cómo es mi relación con mis hijos, es decir, incorporo a mi padre en mí mismo. Yo creo que el verdadero homenaje que le puede hacer a un hijo o a un padre es incorporar ese legado vital que un padre deja a su hijo, que es servir de ejemplo de vida. No un modelo, sino un ejemplo de vida. Yo podría decir que
este libro no es mi homenaje a Fernando Jiménez del Oso. Este libro recoge mi homenaje a Fernando Jiménez del Oso, que es más profundo, que está enterrado en sus páginas y que tiene que ver con esa faceta más humana que comentabas. Ahora sí. Bueno, yo quería darte las gracias por este libro y darle las gracias a todos los colaboradores que han aportado su palabra, sus recuerdos, y que todos podamos disfrutar de este libro, ¿no? Porque yo he empezado ayer a leerlo en el momento que tú entras en el despacho de tu padre y empiezas a ver todos los murciélagos disecados, los ídolos de otras culturas. Sí. Y mi pregunta va un poco por ahí. En la biblioteca de tu padre, ¿él te habló de algún libro especial del misterio entre toda su biblioteca? ¿O cuál fue el que más te llamó la atención aquí, en su biblioteca? A ver, es difícil destacar o intentar destacar un libro de misterio, un tema de misterio, porque cuando a él le hacen esa pregunta en entrevistas, él va cambiando su respuesta a lo largo de los años. Claro, es decir, todos estos enigmas van mezclados los unos con los otros, van cambiando a lo largo que él va cambiando también su propia vivencia y su propia manera de acercarse a estos temas, y por lo tanto van evolucionando. Antes comentaba yo que yo pienso que el legado de mi padre, esta forma de ver el mundo, ofrece o es la suma de varios elementos que muestran una realidad y cómo destacar a una parte de la realidad sobre otra. Pero sin embargo, sí hay, al menos entre los dos, un tema especial, unos libros especiales que yo guardo con un inmenso cariño, que son los que tienen que ver con la arqueología peruana. Ese tema a él le apasionó y por diferentes circunstancias fue mi primera, quizá una de mis primeras incursiones en este tema. A ver, yo tenía pendiente viajar con él. A mí, cuando yo estaba en el internado donde yo estudiaba, a mí me llegaban unas cartas escritas en un papel de ese casi de fumar, de ese de correo aéreo, en el cual me iba contando sus andanzas por Perú, Costa Rica, Brasil, México, donde fuera, ¿no? Pues volando en helicóptero por la selva, entrevistándose con arqueólogos y pasándoselo pipa. Y me decía, aquí tenemos que venir, esto te va a gustar. Y cuando llegó el momento de que yo ya era un poco más adulto, cambió el formato de esos viajes, en los cuales antes iban con 2 toneladas de material y después pues llevaban una mini cámara digital, y entonces ya no tenía cabida. Yo no me podía colar allí en esos viajes como un chico para todo, como ayudante de producción. Entonces llegó el momento en que yo empecé a viajar casi por despecho y abriendo rutas pues, para varias agencias. Entonces empecé por Perú. Entonces yo quise hacer un acercamiento a Perú que incluyera todos estos temas que él había comentado, porque me parecía que enriquecían mucho la visión más típica de los guías turísticos, de los restos de los incas, etcétera, etcétera. Y entonces él me dio 2 libros para empezar: el manual de arqueología de Federico Kaufmann-Doig y la historia del Perú antiguo de Federico Duturburu, creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, José Antonio del Busto Duturburu y Federico Kaufmann-Doig. Y cuando ya tuve cierta soltura con ellos, me hice una especie de barra libre para el resto de volúmenes de su biblioteca que tenían que ver con esos. Y entonces yo recuerdo tener unas conversaciones en las que yo volví indignado con esos libros que me había dejado en segundo lugar. Tenía varias hojas marcadas con recortes de papel y digo, esto es una tomadura de pelo, o este autor es un iletrado o un falso, o ambas cosas a la vez, porque aquí ha mezclado cosas de 2 culturas, aquí ha omitido estos datos para que esto suene a misterio, aquí ha confundido esta otra cosa que sí se sabe, la ha mezclado con esta otra para que suene todo un poco más extraño. Y mi padre me miraba con los ojos brillantes. Entonces yo no sé si él me tenía donde quería, pero estaba claro que le gustaba lo que estaba viendo en ese momento. Y recuerdo a tenor de esas jornadas, pues una escena, es como un fotograma, un pequeño fragmento, ¿no?
los dos en ese pequeño ecosistema privado que era su despacho, esa burbuja de la cual de vez en cuando permeaban cosas que se transformaban en programas de radio, de televisión o libros o artículos, y estar los dos en la mesa de trabajo, en la mesa de apoyo que había a su escritorio, con un mapa de carreteras turístico de Perú, con varios libros de monografías de los Wari, de una de las culturas más interesantes anteriores a los incas, y con una regla de 50 centímetros con la cual yo iba marcando un patrón fundacional de ciudades antiguas. Y decía, aquí falta una por descubrir. Y estaba todo, se veía perfectamente el patrón que había recogido. Y él decía, efectivamente, y además aquí, consultamos en otro libro, es donde estaba exactamente la ciudad original, no la que está ahora, sino donde los arqueólogos dicen que debía estar esos vestigios antiguos y tal. Y pues si nos ponemos a excavar allí encontraríamos lo que había debajo, ¿no? Yo dudo que si hubiéramos ido a Perú y nos hubiéramos puesto a excavar, realmente lo hubiéramos pasado mejor que aquella tarde en el despacho, en la que yo, por primera vez, creo que le hablé intelectualmente a mi padre de tú a tú. Ese sería el mayor recuerdo. Gracias. Mira, entre todos los objetos, documentos que te deja tu padre, ¿con cuál de ellos es con el que descubriste que había otra persona más allá de tu padre? De cómo tú percibías a tu padre. Yo creo que de esos pequeños recuerditos, de esos pequeños objetos, el que más me habló de esa faceta humana es un Deportivo biplaza que tengo dentro de mi propio despacho, un Opel GT del 73, amarillo, que heredé yo y que restauré, y que yo tengo recuerdos de ese coche yendo a mi padre a buscarme una vez al parvulario, y ahora son mis hijos los que van allí, ¿no? Y yo creo que eso, las sensaciones que tengo al conducir ese coche, que no tiene nada que ver con un coche corriente, me empezaban a decir que había un hombre más allá de ese padre que yo tenía por una persona seria y sosegada, ¿no? Que había un hombre que era capaz no de emocionarse, solo se veía ya, pero sí de divertirse y de ver la vida con un entusiasmo que se plasmaba en todas las facetas y no solo en las intelectuales. Es que yo creo, Fernando, que quien no lo conoció, claro, teníamos la imagen de Fernando Jiménez del Oso en televisión con la ceja levantada, ¿cómo? ¿Así? Con la ceja levantada, muy serio. O sea, yo la primera vez que me enfrento a Fernando Jiménez del Oso en su casa, es que iba temblando. Es que iba temblando porque era una persona que cuando se empezó a reír, es lo primero que me llamó la atención, que se reía. Pero es que además, Fernando, si tenía algo, joder, yo creo que los que lo hemos conocido hemos disfrutado de un sentido del humor brutal y finísimo, de una persona tremendamente divertida, ¿verdad? Yo estaba esperando cuando decías que los tranquilizaba en su época final, ¿no? En los últimos días vividos en el hospital, donde ya estaba pues muy malito. Yo decía, mira, no os preocupéis, veis esa habitación de al lado, pues ahí dentro de poco vendréis vosotros. Yo creo que se iba a decir eso sí, para romper el hielo, ¿no? Luego no se atrevió con esa faceta de humor, pero sí, ese humor. A mí, Chicho, yo recuerdo que cuando rememoraba la relación con mi padre, había dos pinceladas y lo plasmó estupendamente. Dijo, conozco a tu padre desde hace 40 años. Y dice, y nunca, ni una palabra malsonante. Y un sentido del humor, y ahí lo dejó. Era ese sentido del humor británico, con la ironía fina que compartían los dos. Ese era uno de sus rasgos más característicos. Y se ve, no sé si tanto en los programas de televisión, hay veces que si uno está atento, ve cuando van a cambiar de plano, ve una sonrisa que se esboza. Yo sé que seguramente algo continuaba en la grabación, que se detiene ahí en el montaje, pero en los libros sí se ve ese detalle. Silvia Casasola lo comentaba antes cuando estábamos grabando para la escóbula de la brújula,
comentaba esos guiños que tenía totales con Juan Antonio Cebrián, en los cuales sacaban anécdotas como si fuera oro de esos viajes. Les interesaba no el misterio en sí que había de buscar, sino las cosas que pasaban mientras iban a buscarlos, ¿no? Esos, como tú decías antes, ese gecko albino de casi 1 metro de longitud que apareció en uno de esos hoteles que las paredes no llegan hasta el techo para que corra un poco el aire y pueda refrescarse un poco. Entonces, claro, todos los bichos de la selva entraban allí y ese emocionado recuerdo que le brindaba, sí, y dice, si llegamos a un acuerdo, él no saldría de detrás del sofá y yo nunca entraría a investigar cuáles eran esos dominios, ¿no? O por ejemplo, subiendo en el Cerro de Uritorco a ver la huella del pajarillo, sí, un sitio fascinante. El Cerro de Uritorco en Argentina es uno de los puntos calientes de algo extraño, no sabría muy bien cómo definirlo, porque no solamente el fenómeno ovni, sino está la famosa ciudad invisible de Erx. Sí, es como si hubiera una puerta dimensional, una cosa extraña. Y también hay pruebas físicas, entre ellas una huella de unos 100 metros de diámetro, pequeña, que había quemado, se supone, contaba la gente de allí, que se había posado un objeto que no conocían, y todas las plantas habían quedado quemadas, ¿no? Pero quemadas de una manera extraña, de arriba hacia abajo, no como en un incendio. Y eso se repetía con varios otros casos de aterrizajes que se habían registrado, por ejemplo, en España. Total, que van en este lugar y mi padre, como era una persona regia, le dieron un caballo. Un pobre, sé que hay entre nosotros un extraordinario cervantista y diría que era una especie de pobre, ¿cómo se llama el caballo del Quijote? Rocinante, un pobre Rocinante, un saco de huesos que iba subiendo la ladera aquella entre las piedras, y mi padre miraba hacia abajo diciendo, en cualquier momento tropieza, nos quedemos los dos rodando, y entonces se bajó de la pobre montura e iban los dos subiendo. Mi padre renqueaba porque tenía en ese momento un problema en una cadera, algo que se solucionó mágicamente, que lo cuento en el libro. Entonces iban los dos subiendo renqueantes, y dice en el libro, En busca del misterio, dice, desde aquí mando un emocionado recuerdo a tan briosa cabalgadura que estará recorriendo las grandes llanuras y comiendo césped para siempre, ¿no? Entonces, esas cosas, esos detalles de esos recuerdos, esa ironía, ese sentido del humor en sus libros, yo creo que es donde más se muestra. Y en el Y digo yo, y tenía una sección que mucha gente yo creo que le ha pasado desapercibida, yo creo que no sé si estaba en la revista o en Enigmas Express, eran unos collages que hacía antiguos. Sí, claro, es que lo que la gente no sabía es que Fernando Enigmas tenía una sección. Bueno, todos los libros de la redacción estaban recortados, porque él recortaba los libros y luego los iba maquetando él mismo, ¿no? Y era una sección que se llamaba Crónicas del pasado, del futuro, algo así, pero lo firmaba como Marqués de Milodonte, que era su seudónimo. Claro. Sí, de hecho, bueno, habría mucho que decir sobre el Milodonte, pero sí, él en su día, en su juventud, nadie le conocía, pero claro, él tenía ya una planta y un aplomo digno de mención, y él se presentaba como el insigne Marqués de Milodonte. Sí. Y entonces hacía unos montajes divertidísimos, que eran yo creo que era el precursor del Mundo Today, porque eran una noticia que algunas veces era auténtica, otras veces eran falsas, y estaban ilustradas con ese montaje de unos grabados del siglo XIX que eran absolutamente deliciosos, ¿no? Y que me comentabais, David Sentinella y tú, cómo iba armando, pero a la antigua, recortaba y pegaba en la hoja de papel, mientras iban discutiendo los temas del próximo número, pues él lo iba recortando y les miraba, levantaba la ceja y decía, no, esto en portada no va. Sí, él cogía y pegaba en una hoja y luego se la pasaba al diseñador y le decía, lo quiero así. Y claro, a ver qué hacemos, porque hay que decir que además Fernando Jiménez del Oso prácticamente todos sus escritos los hacía a mano. Ya en los últimos años de vida intentó meterse con un Macintosh que creo que tiene Carlos Canales en su colección, y el hombre intentó que se aprendiera, ¿no? Que aprendiera a manejar el ordenador, pero qué va, a él le gustó siempre escribir a mano, los guiones los escribía a mano. Me da la sensación de que tenemos que terminar ya, Fernando. Sí, que la firma
pero porque tienen que firmar, pero una anécdota para que vean la relación que había entre Chicho, el hermano mayor, y Fernando, el hermano pequeño. Nosotros cada vez que llamaba a Chicho a la redacción, nunca era Chicho. Sí, dígame. Sí, por favor, ¿puede hablar con el doctor Jiménez del Oso? ¿De parte de quién? De Monseñor Ronco Varela. Fernando, que te llama el señor Ronco Varela. Pásame a Chicho. Era peor todavía, joder, el de la calabaza, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La Ruperta, joder, que es el de la Ruperta. Pero luego Fernando lo devolvía, porque en el libro tú cuentas, por ejemplo, las llamadas a Nacho Ares diciendo, ¿de parte de quién? De Howard Carter. Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, muerto 70 años antes. Y la recepcionista diciendo, pero si no tiene acento inglés. Pásamelo. En fin, que yo creo que llegados a este punto, sí. Aquí tienen a Fernando López del Oso para que les firme este libro único, es un libro maravilloso, y yo creo que además, aparte del libro, también la editorial Lidia Toni se merecen un aplauso, igual que Fernando, por haber editado este libro. Muchísimas gracias. Sí.